Dibujó un río que se curvaba entre sombras, rodeado de objetos abandonados. Era el trazo de un niño de apenas 8 años, pero bastó para que el rostro de su padre se descompusiera y en sus ojos se encendiera un miedo imposible de ocultar. Ese dibujo coincidía, de manera sobrecogedora, con una de las tragedias más impactantes del país, la desaparición de 43 estudiantes, borrados del mapa durante 7 años de silencio absoluto. ¿Puedes imaginarlo? Un niño que, sin saberlo, parecía percibir el dolor y la desesperación de aquellos jóvenes perdidos. Inspirado en los recientes reportajes sobre el caso de los 43 de Ayotzinapa, este relato no es solo un misterio sin resolver, es también una herida abierta de la historia, sepultada bajo sombras demasiado profundas. La noche había caído sobre Iguala de la Independencia, en México, y las calles brillaban bajo el resplandor amarillento de los faroles. Los vendedores ambulantes pregonaban sus productos, mientras el aroma del maíz recién tostado y el picor del chile se mezclaban en el aire, recordándole al mundo que aquella ciudad seguía latiendo con su bullicio cotidiano. Pero dentro de la casa de Carlos reinaba un silencio que asfixiaba. La luz blanca y fría del foco de la cocina iluminaba la mesa, donde reposaba una botella de tequila sin abrir. Carlos estaba sentado, inclinado hacia adelante, aferrando la botella con una mano temblorosa, como si fuera su último salvavidas. Su mirada, perdida y sombría, parecía hundirse en un abismo sin fondo. María, de pie al otro lado de la cocina, lo observaba con un torbellino de emociones. Ya no era solo preocupación lo que sentía, sino rabia contenida y una sospecha que crecía día tras día. Conocía bien ese silencio de Carlos, pero intuía que detrás se escondía un secreto insoportable. En varias ocasiones había intentado preguntarle por aquel caso que había estremecido al país entero, la desaparición de los 43 estudiantes. Sin embargo, cada vez que lo mencionaba, era como tocar un nervio expuesto, sus ojos se nublaban y enseguida se encerraba aún más en sí mismo. Hasta que, revisando viejas pertenencias, María encontró unos documentos y una carta amarillenta por los años. Esas palabras fragmentadas revelaban un hecho que jamás habría imaginado: Carlos no había sido víctima de la impotencia, sino cómplice del silencio. Él mismo había abandonado la investigación, eligiendo encubrir a un alto funcionario a cambio de un ascenso dentro de la policía. Lo más desgarrador para María fue descubrir que aquel funcionario no era un extraño, sino un pariente lejano suyo, alguien a quien siempre había considerado un hombre honorable, un rostro familiar en las reuniones de familia. Esa confianza, que alguna vez la reconfortó, ahora se convertía en el filo oculto que había desgarrado su hogar. La sangre le golpeó las sienes. El mundo se le torció de golpe. No podía aceptar esa verdad. El silencio de Carlos no solo significaba traicionar su deber como policía, sino también traicionar su matrimonio y el pilar más básico de la confianza en su familia. Sus dedos se clavaron en el borde de la mesa, tan fuerte que las uñas se pusieron blancas. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Su voz salió áspera, quebrada, pero cargada de una fuerza que resonó en las paredes de la cocina. Carlos se sobresaltó, la botella golpeó contra la mesa con un ruido sordo y estuvo a punto de rodar al suelo. Las lágrimas, que María había contenido tanto tiempo, por fin brotaron. Su voz, sin embargo, fue cortante como un cuchillo. Por tu ambición abandonaste la justicia, y también me abandonaste a mí. ¿Entiendes lo que significa? Traicionaste nuestro amor y traicionaste a mi propia familia. Dejaste que esos estudiantes inocentes se hundieran en la oscuridad y al mismo tiempo sembraste la grieta que destruyó nuestro hogar. La respiración de Carlos se volvió agitada. La manzana de Adán subía y bajaba, pero su garganta estaba bloqueada, incapaz de pronunciar palabra. El rostro se le desencajó, la piel se le puso pálida y el corazón le golpeaba con fuerza en el pecho. Siempre supo que ese secreto tarde o temprano saldría a la luz, pero jamás pensó que sería de esa manera, con la voz de su esposa atravesándole el alma. Había intentado ahogar la vergüenza en alcohol, pero ni la fuerza del tequila podía borrar esa herida.
Cada palabra de María lo desgarraba más, recordándole que su traición era doble, contra el país y contra su familia. Cerró los ojos, el sudor perlaba su frente y en su interior se desató la tormenta. Recordó el cruce de caminos en el que había flaqueado, las amenazas de sus superiores, los pactos oscuros de la política, las presiones familiares. Paso a paso había cedido, hasta hundirse en el barro. Y ahora, frente a los ojos de María, comprendía que había perdido mucho más que la conciencia, había perdido la confianza, el calor de su hogar, el amor más puro que había tenido. Yo no tenía otra opción, murmuró con voz temblorosa. Pero esas palabras encendieron aún más la furia de María. ¿No tenías opción?, repitió entre sollozos, con una risa amarga que le partió los labios. Elegiste salvarte a ti mismo y condenar a los demás. Elegiste dejarme sin confianza. Carlos, no eres solo un cobarde, eres un traidor. La acusación lo derrumbó. Se llevó las manos a la cabeza y se encogió sobre la silla. La vergüenza lo devoraba como una fiera hambrienta. El aire de la cocina era una losa de hierro, fría y aplastante, que ahogaba la respiración de ambos. Entonces, María recordó que su hijo Juan dormía en la habitación contigua, ajeno al drama, soñando como cualquier niño de 8 años. Y sin embargo, ella sabía que la aparente calma de su hogar estaba cuarteada. Pensó en los dibujos inquietantes de Juan, un río torcido, fábricas abandonadas, objetos dispersos, y sintió un escalofrío. Quizás aquellas imágenes eran la manifestación inocente de un secreto que ya estaba contaminando al niño. No solo destruiste el pasado, dijo María, con una firmeza que no admitía réplica. Estás destruyendo también el futuro. Las palabras cayeron sobre Carlos como un último mazazo. Su pecho se agitaba, cada respiración era un desgarro. La culpa y el remordimiento lo encerraron en una red densa e inescapable. Esa noche, María dejó de callar. Sabía que su familia no podría seguir adelante sin enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Porque había comprendido que lo único peor que la traición era el silencio eterno. Al amanecer, el cielo de Iguala de la Independencia seguía cubierto por una ligera capa gris, mientras las nubes del oriente se teñían suavemente con la primera claridad del día. Carlos se levantó temprano y, al cargar las maletas en la cajuela del auto, notó sus palmas empapadas en sudor frío. En el fondo de su corazón sabía que aquel viaje hacia Ayotzinapa no era solo un trayecto en carretera, sino un enfrentamiento con el destino. Lo que tendría que afrontar no eran únicamente secretos enterrados durante años, sino también una verdad que empezaba a revelarse, la verdadera identidad de Juan. María permanecía en la puerta, envuelta en una manta ligera, con la mirada fija en las siluetas de Carlos y Juan alejándose. Sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación, rabia e impotencia. No intentó detenerlos, porque comprendía que ese viaje representaba la última oportunidad de Carlos, y también el destino inevitable que Juan debía enfrentar. Susurró, con la voz temblorosa pero firme, hacia el auto que se perdía en la distancia. Tienen que volver, sin importar cuán cruel sea la verdad. El coche dejó atrás la ciudad y se adentró en los caminos rurales, serpenteando entre selvas y campos de cultivo. El aire fresco olía a tierra húmeda, y en el horizonte las montañas delineaban su silueta solemne, como si observaran en silencio a padre e hijo. Pero dentro del vehículo, el ambiente era tan denso que parecía solidificado. Carlos apretaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. A través del retrovisor observaba a Juan, sentado en el asiento trasero, en apariencia tranquilo, aunque su mirada parecía atravesar el cristal y perderse en un lugar más lejano que el paisaje. El corazón de Carlos se contrajo. Había pensado innumerables veces en confesarle la verdad a su hijo, pero siempre se rendía ante el miedo y la vergüenza. Ahora, mientras Juan manifestaba con más frecuencia aquella inquietante sensibilidad, él sabía que ya no podía seguir engañándose. No tardó mucho en ocurrir. Juan lanzó un grito desgarrador. No. No los lastimen.
Se llevó las manos a los oídos, el cuerpo temblaba con violencia, y gotas de sudor perlaban su frente como si estuviera atrapado en un tormento invisible. «Juan», gritó Carlos, aterrorizado, y detuvo el auto bruscamente a la orilla del camino. Tomó a su hijo por los hombros, pero los ojos del niño estaban vacíos, como si miraran más allá del tiempo, hacia otro mundo. Con voz quebrada, Juan murmuró: «Ellos están en la orilla del río, esperando ser rescatados». El aliento de Carlos se desacompasó. En su memoria apareció, como un puñal, una frase de un testimonio que había leído 7 años atrás en un expediente de investigación. Un niño testigo había descrito exactamente lo mismo. Entonces lo había descartado como una fantasía, pero ahora esas mismas palabras salían de la boca de su propio hijo. Su pecho se estremeció con fuerza. ¿Cómo podía Juan saberlo? Apenas tenía 8 años, jamás había tenido acceso a esos archivos. Fue en ese instante cuando un pensamiento aún más aterrador cruzó por su mente: Juan no era un niño cualquiera. Entre él y los 43 estudiantes desaparecidos existía un lazo de sangre. Carlos cerró los ojos y revivió aquella noche caótica, iluminada por el fuego y el estruendo. Recordó el momento en que encontró a un bebé abandonado, la hija de una de las estudiantes desaparecidas, una joven que estaba embarazada al momento de la tragedia. Aquel bebé era Juan. Lo había tomado en brazos en secreto, lo había criado como suyo bajo la mentira de una adopción, y jamás se lo confesó a nadie, ni siquiera a María. «Papá, ellos me llaman», dijo de pronto Juan, con una tristeza que no correspondía a un niño de su edad. No era inocencia lo que reflejaban sus ojos, sino un dolor profundo, antiguo, como si cargara con una memoria que no le pertenecía. Carlos sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Comprendió que la capacidad de su hijo de percibir el sufrimiento de las almas no era casualidad, sino herencia. En sus venas corría la sangre de aquella estudiante desaparecida, por eso estaba unido de manera natural con esos espíritus sin descanso. «Juan», balbuceó Carlos, con la voz quebrada y las manos temblorosas. Quiso decirle la verdad, pero el miedo le cerró la garganta. Temía perder su confianza, temía que el peso de aquella historia lo destrozara. El motor volvió a rugir, y el coche se adentró en un paisaje cada vez más árido. El viento golpeaba las ventanas como un lamento, como si la propia tierra presintiera el secreto a punto de salir a la luz. Conforme avanzaban, los episodios de Juan se intensificaban. Entre sollozos, comenzaba a narrar detalles: los zapatos que llevaba puesto un estudiante la última vez que fue visto, el collar apretado entre las manos de una joven, la mirada de un muchacho mientras lo arrastraban a la fuerza. Cada palabra atravesaba a Carlos como un cuchillo lento y oxidado. Estaba seguro, nada de eso había aparecido en los reportajes ni en los expedientes públicos. Al fin, el coche se detuvo en la entrada de Ayotzinapa. Ese lugar era el punto final de los estudiantes, y también la herida más profunda en el alma de Carlos. Cuando Juan bajó, su mirada cambió. Se integró al aire mismo, como si su presencia se fundiera con el dolor acumulado en la tierra. Fijó los ojos en el muro de fotografías y murmuró con los labios temblorosos: «Ellos, todos ellos son mi familia». La sangre de Carlos se heló. Sus piernas flaquearon y apenas pudo sostenerse. El destino estaba revelando su verdad: la existencia de Juan no era un accidente, sino el testimonio viviente de aquella tragedia. Con los ojos enrojecidos, Carlos comprendió por fin que su renuncia a la investigación no había sido solo un acto de cobardía para salvarse, sino también, en lo más hondo, un intento desesperado por proteger a ese niño y conservar intacta una frágil esperanza de continuidad. Pero aquella protección había nacido de una mentira. Y ahora, con la sensibilidad de Juan desbordándose, ningún secreto podía seguir oculto. El niño levantó la mirada hacia su padre, con una pureza dolorosa y una pregunta que lo atravesó. «Papá, ¿por qué desaparecieron? ¿Por qué nadie los salvó?» Carlos sintió la garganta obstruida, incapaz de pronunciar una sola palabra.
Las lágrimas empañaron su vista. Comprendió que no solo eran los desaparecidos quienes necesitaban justicia y redención. Él mismo era el que debía ser rescatado. En ese momento, le pareció escuchar un coro de voces a su alrededor, los gritos de aquellos estudiantes que nunca regresaron. En el pasado eligió callar, pero el destino había señalado a su hijo, ese niño marcado por la sangre, como el portador de la verdad. Carlos apretó con fuerza el volante, respiró hondo y se llenó de valor. Sabía que ese viaje ya no era un simple desplazamiento, era un diálogo con el destino. Y aunque la verdad doliera, debía ser revelada. La sombra de la fábrica abandonada era como una bestia invisible, cubriendo a Carlos y Juan con su presencia. El aire estaba impregnado con el olor a polvo y a óxido, acompañado de un silencio que llevaba mucho tiempo sin ser tocado. A pesar de que afuera brillaba un día soleado, dentro de ese lugar el tiempo parecía haberse detenido, todo estaba cubierto por una capa gruesa de polvo, el suelo de concreto roto, las paredes desconchadas, las ventanas de hierro oxidadas, todo contaba una historia de años y de muerte. Carlos caminaba lentamente junto a Juan, avanzando por el oscuro pasillo. La opresión que sentía era tan fuerte que parecía como si una piedra pesada le aplastara el pecho, cada paso se sentía más difícil que el anterior. Pero la figura de Juan se movía con una ligereza inusitada, como si una cuerda invisible lo guiara adelante. Se detuvo frente a una fila de fotos en blanco y negro en la pared, sus ojos vacíos, su voz temblorosa pero baja, ellos están aquí. Carlos siguió la mirada de su hijo, las fotos seguían colgadas en la pared, aunque cubiertas por una capa espesa de polvo. Los estudiantes jóvenes, con caras de niños, sonreían brillantemente, pero esa sonrisa estaba condenada a quedarse congelada en ese momento para siempre. Juan los observaba como si estuviera atravesando el tiempo, enfrentándose a súplicas no expresadas. Sus ojos son muy difíciles de ver. Dijo Juan en voz baja, temblando, están esperando a que alguien los saque de aquí. El corazón de Carlos dio un fuerte latido. Sabía que lo que decía su hijo era cierto, porque él mismo había soñado con esos rostros innumerables veces. Era una culpa y una opresión de las que no podía escapar. Respiró profundamente y se dio la vuelta hacia una mesa vieja en la esquina, cubierta por montones de maletines y documentos llenos de polvo. Comenzó a revisar, sus dedos se detuvieron sobre una hoja amarillenta. En ella, unas palabras llamaron su atención. Acuerdo de confidencialidad. Carlos se quedó paralizado. En ese instante, pareció ver la sombra de su padre. Ese hombre que le había enseñado a ser valiente y a luchar por la justicia, ahora había firmado un documento como ese. Pero cuando intentó sacar el documento, se dio cuenta de que estaba guardado en una caja fuerte oxidada. La caja estaba fría y pesada, y en ella había números apenas visibles, marcados por el tiempo. No importaba cuánto tirara, no se movía ni un centímetro. Sus dedos temblaban. Sabía que la verdad estaba ahí dentro. Pero no podía abrirla. Dudó un momento y, finalmente, sacó su teléfono y marcó el número de María. Cuando la llamada se conectó, la voz de Carlos temblaba, María. ¿Sabes la contraseña de la caja fuerte? Al otro lado, hubo un largo silencio. El aire parecía estancado, solo se escuchaba el respirar de ambos. Después, María habló, fría y cortante, ¿ahora quieres saber la verdad? Carlos, tú abandonaste la investigación para ascender, abandonaste la justicia, incluso nos abandonaste a nosotros. Su voz estaba llena de rabia, cada palabra golpeaba el pecho de Carlos como una daga. En ese momento, sintió que apenas podía respirar. Durante todos esos años había pensado que su silencio era una forma de protección, pero no sabía que se había convertido en la cuchilla más afilada, hiriendo a las personas que más amaba. La voz de Carlos estaba rasposa, yo, solo quería protegerlos. María soltó una risa amarga, ¿proteger? ¿Eso que llamas protección es guardar todos los secretos en la oscuridad, dejándonos vivir en una mentira?
¿Eso crees que es proteger? Eso es cobardía. Las palabras de María lo hicieron temblar. Sus ojos no dejaban de mirar la caja fuerte, como si intentara atravesarla con la mirada. Finalmente, comprendió que su elección no solo había traicionado a esos estudiantes inocentes, sino también a su esposa, a su hijo, e incluso a la creencia de su propio padre. Papá. Dijo de repente Juan, con los ojos tristes pero claros, ellos están esperando. Solo cuando salga la verdad, podrán descansar. Carlos dio un giro brusco y vio los ojos de su hijo, que parecían poder ver su alma. Su corazón se rompió en pedazos. Juan no solo hablaba de las almas perdidas, hablaba de ellos, de su familia. Solo enfrentando la verdad podrían liberarse del sufrimiento. Al otro lado, la voz de María comenzó a temblar. Escuchó las palabras de Juan, y su corazón se estremeció. Ese era su hijo, a quien más amaba, quien ya había soportado más dolor del que un niño podría manejar. María suspiró profundamente, su voz suavizándose. Carlos, pon el teléfono junto a la caja fuerte. Carlos se quedó en silencio un momento, pero obedeció. Poco después, una serie de números llegaron a sus oídos. La voz de María, temblorosa, leyó la contraseña. Luego, guardó silencio por un largo rato. Carlos giró la perilla de la caja fuerte, marcando cada número lentamente, hasta que finalmente se escuchó un clic, y la caja se abrió. Dentro, había una pila de documentos ordenados, y el primero era el acuerdo de confidencialidad firmado por su padre. Carlos sostuvo el papel, que ya estaba amarillento, pero cuyo filo parecía más afilado que cualquier cuchillo. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, sin poder evitarlo. María, al otro lado, con voz temblorosa pero decidida, dijo, Carlos, te ayudé a abrirla, no por ti, sino por Juan. Para que él ya no tenga que cargar con estos dolores no resueltos. Debemos enfrentar la verdad, aunque tengamos que pagar el precio. Carlos apretó el documento con fuerza, su pecho agitado por miles de sentimientos. Finalmente entendió que solo revelando el secreto, podría dar descanso al pasado y liberar a Juan de la tortura de los muertos. En medio de los escombros, la luz del sol entró por las ventanas rotas, cayendo sobre el rostro triste pero sereno de Juan. En ese momento, Carlos sintió que la culpa reprimida durante años comenzaba a rasgarse lentamente. Finalmente entendió que este no era solo un documento, sino el silencio y la traición de una generación anterior. También era la llave para la redención de su familia. Carlos salió de la puerta de la agencia de noticias, con el sol cegándolo casi por completo. Los destellos de las cámaras aún parpadeaban frente a sus ojos, pero sus pasos se sentían increíblemente pesados. La calle estaba llena de gente, pero él sabía que, desde ese momento, ya no sería más el hombre que se ocultaba en las sombras, adormecido por el alcohol. La revelación de la verdad lo había despojado por completo de su posición y seguridad y lo había colocado en el ojo del huracán. Pronto, la presión comenzó a acumularse. La indiferencia de sus colegas en la policía, el distanciamiento de viejos amigos, e incluso los reproches y amenazas de extraños, se tejían como una red invisible, lista para devorarlo en cualquier momento. Sabía que ahora era visto como un traidor, alguien que había traicionado tanto al sistema como a aquellos que eligieron guardar silencio. Todos los días recibía llamadas anónimas, advirtiéndole que mejor se callara, sugiriendo que la seguridad de él y su familia estaba en grave peligro. Pero Carlos no miró atrás. Sabía en su interior que, si volvía a elegir el silencio, se destruiría por completo. Prefería perderlo todo, antes que dejar de luchar por esas vidas jóvenes, por Juan, por él mismo, y dejar algo de verdadera valentía en su camino. Al llegar a casa esa noche, María no lo recibió. Ella estaba sentada sola en la oscuridad, con la mirada fría y compleja. Carlos entendió que todo esto también había destrozado su vida. Su familia ya no podría regresar a lo que era antes. Con voz rasposa, María dijo, hiciste lo que debías hacer, pero también nos hiciste perder la tranquilidad.
Carlos no podía refutarlo. Simplemente asintió en silencio. En ese momento, por primera vez, sintió el verdadero peso del sacrificio. No solo era un precio personal, sino que también había arrastrado a su familia al centro de la tormenta. Su corazón se estremeció, pero al mismo tiempo se volvió más firme, ya que lo había revelado, no había marcha atrás. Días después, llevó a Juan de regreso a las ruinas de Ayotzinapa. El cielo estaba gris, el viento levantaba polvo, como un lamento mudo. Juan tomó la mano de su padre y, de pie sobre esa tierra llena de grietas, dijo en voz baja, «Papá, ellos están sonriendo». Carlos bajó la mirada y vio la calma en los ojos de Juan, una expresión que no había visto en él desde hacía tiempo. Tal vez, finalmente, el niño sentía que esas almas estaban empezando a encontrar consuelo. Levantó la mirada, mirando a lo lejos. Esas vidas perdidas no podrían regresar, los errores del pasado no podían repararse. Pero sabía que al menos la verdad ya no estaba enterrada. Era una victoria amarga, sin aplausos, sin flores, solo un corazón marcado por el dolor y un hijo que comenzaba a entender lo que significaba ser fuerte. Juan, dijo en voz baja, su voz quebrada por la emoción, hemos perdido mucho, pero el futuro sigue allí. La justicia no llegará de inmediato, pero mientras alguien lo recuerde, nunca desaparecerá. Juan asintió, acurrucándose cerca de su padre. Sus pequeños hombros temblaban ligeramente, pero sostenían una parte del corazón roto de su padre. Los últimos rayos del sol atravesaron las nubes, cayendo sobre ellos, como una caricia tardía. Carlos entendió que quizás nunca más podría llevar una vida tranquila, e incluso que algún día podría pagar con su vida por lo que había hecho. Sin embargo, ya no sentía miedo. Porque sabía que este viaje, al menos, había enseñado a Juan lo que es la responsabilidad, lo que es la verdad. Las sombras del pasado aún no envolvían, pero la chispa de la esperanza ya se había encendido. En medio de las ruinas, padre e hijo permanecían en silencio, el viento aullando como susurros de los muertos. Juan, con firmeza, apretó la mano de su padre y miró hacia adelante, no los vamos a olvidar, ¿verdad? Carlos asintió suavemente, con los ojos humedecidos, nunca, nunca los olvidaremos. En ese momento, no había sonrisas, pero sí una fuerza profunda. El amargor seguía presente, pero la esperanza para el futuro comenzaba a crecer en silencio. Carlos se encontraba de pie sobre la árida tierra de Ayotzinapa, mirando fijamente las montañas a lo lejos. El sol se filtraba a través de gruesas nubes, proyectando luces y sombras que iluminaban su rostro demacrado pero decidido. El viento soplaba bajo, acariciando la hierba marchita, trayendo consigo una sensación de silencio y solemnidad. Era como si en ese momento, la tierra misma estuviera escuchando su confesión no pronunciada. Juan estaba a su lado, sosteniendo firmemente aquella pintura. En el lienzo, 43 rostros sonrientes y cálidos lo miraban en silencio. Sus ojos no reflejaban rencor, solo una paz que trascendía la vida y la muerte. Carlos pasó los dedos suavemente sobre la imagen, sus ojos ligeramente húmedos, pero ya no eran lágrimas de desesperación, sino de una liberación largamente esperada. Finalmente han regresado a casa, murmuró en voz baja, casi siendo arrastrado por el viento. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Carlos sintió que hablaba con esas almas perdidas, que conversaba con todos los dolores y traiciones del pasado. El peso que había llevado durante años en su pecho comenzaba a desvanecerse lentamente. Una voz en off comenzó a sonar suavemente, con un tono profundo que trascendía el individuo. ¿Es posible que aquellas vidas desaparecidas puedan encontrar su camino de regreso? Tal vez ya han vuelto a casa, descansando en esa tierra entrelazada con la historia. Y la pintura de Juan, como ese río, lleva consigo el dolor del pasado, pero también fluye hacia la esperanza del futuro. La cámara se aleja, y la figura de padre e hijo se hace pequeña en la vasta y desolada tierra. Detrás de ellos está la historia marcada por cicatrices, y frente a ellos, un futuro aún por desvelar.
El río fluye serenamente a través de las ruinas, extendiéndose hacia lo desconocido. Su origen está lleno de secretos no contados, pero su final apunta a nuevas esperanzas. Carlos sabe que ha perdido mucho, su estatus, su poder, la vida tranquila que alguna vez tuvo, e incluso la integridad de su familia. El silencio y la indiferencia de María, como una barrera invisible, lo separan de los momentos cálidos del pasado. Pero también sabe que el sacrificio era inevitable. Por la justicia, por esas vidas jóvenes, por evitar que Juan siga viviendo en la mentira, tenía que levantarse, incluso si eso significaba soledad y peligro. La presencia de Juan se había convertido en su único apoyo. Ese niño, con su inocente pero aguda percepción, había despertado a las almas que yacían en la tierra y también había hecho que Carlos se enfrentara a sí mismo. De repente, comprendió que Juan no estaba viendo a los muertos, sino cargando con sus deseos incumplidos. Su pintura era su lenguaje, el grito que no pudo ser pronunciado. En ese momento, Carlos miró a su hijo y sintió una determinación que nunca antes había experimentado. Tal vez la justicia tarde en llegar, tal vez la verdad aún será oculta, pero al menos ya habían decidido no guardar más silencio. María no estaba allí con ellos. Seguía atrapada entre la rabia y la decepción, pero finalmente había decidido no irse. Su fidelidad tal vez no fuera perdón, sino una responsabilidad más profunda. En su silencio, le dio a Carlos y a Juan el apoyo necesario para llegar hasta este punto. El amor de una madre no necesita palabras grandiosas, pero se había convertido en otra luz débil pero real en esta historia. La historia no ofrece respuestas fáciles. No hay reencuentros felices, ni escenas de justicia donde los culpables son completamente castigados. Lo que queda es la lucha interna y el cambio de cada personaje. Carlos, quien sale de la cobardía y la evasión, finalmente enfrentándose a su traición y culpa. Juan, quien pasa de ser un niño inocente a un puente de esperanza, conectando a los muertos con los vivos a través de su pincel. María, quien lucha entre la ira, pero en su silencio muestra perdón y resistencia. No es una historia de victorias, sino una historia de redención. Carlos finalmente comprende que el verdadero arrepentimiento no radica en el castigo externo, sino en el despertar interior. El pasado no puede cambiarse, pero el futuro sigue siendo una opción. Mirando a Juan, le dice suavemente, no podemos hacer que vuelvan, pero al menos podemos recordarlos. Juan asiente, con la mirada firme y pura. La mano del niño en la de su padre le da una fuerza inesperada. El viento comienza a alejarse, y la luz del cielo cae sobre esta tierra que una vez fue teñida de sangre. En ese instante, parece que innumerables almas invisibles han dejado ir su obsesión, fusionándose tranquilamente con el cielo y la tierra. En este largo río de la historia, tal vez cada quien busca su propia respuesta. La justicia y la traición se entrelazan, el dolor y la redención se superponen. Pero lo más importante es, al mirar atrás, encontrar nuestro hogar y esa paz largamente esperada. Carlos y Juan están juntos, de pie, mientras la tierra desolada se extiende bajo sus pies. El flujo de la historia sigue adelante, sin detenerse. Y ellos, finalmente, ya no son fugitivos, sino testigos y guardianes. De la amargura nace la esperanza para el futuro. Si te ha gustado, dale like y suscríbete al canal para que seas parte de nuestra comunidad. Así no te pierdes lo que viene.